Mis hermanos, este día he denominado a este mensaje Tu desierto. Y vamos a ver que justamente hay una enseñanza grande en este tiempo en el que el pueblo de Israel tuvo que estar fuera. Pero antes le voy a invitar que abran sus Biblias. Y si no, ahí en la parte inferior tenemos hoy el versículo principal, el versículo base de esta enseñanza, que está en el libro del profeta Oseas, Oseas 2:14. Me dicen con un amén cuando lo tengan, y si no, lo tenemos ahí enfrente en las pantallas. Oseas 2:14. Y dice así este versículo, este mensaje: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de leer este libro de Oseas, hermanos? Oseas, como todos los profetas, han pasado por situaciones que los han llevado a entender el amor y sufrimiento de Jesucristo. Pero Oseas le tocó vivir lo que siente Dios cuando su pueblo le es infiel. Y lo vivió porque la primera indicación que le dio es que fuera a buscarse una esposa, ¿qué, hermanos? Los que no han leído, una esposa prostituta. Y el problema no es lo que haya sido la persona o era como tal, sino lo que realmente él vive. Una mujer que lo dejaba, que iba y venía, que lo cambiaba, que le dejaba a los hijos ahí. Y él le dice: esto es para que tú sepas. Pero este versículo dice: a pesar de toda esa infidelidad y de todo ese pecado, yo los llevaré al desierto, y allí con mucho cariño haré que se vuelvan a enamorar de mí. Fíjense, hermanos, en el periodo de 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto, se relata específicamente en el libro de Éxodo y otros libros del Antiguo Testamento. Y tomando justamente esas narrativas bíblicas que están aquí, que este tiempo fue una consecuencia de la falta de fe y de desobediencia del pueblo judío, de los israelitas. Cuando los israelitas llegaron a las puertas de la tierra prometida, enviaron espías para explorar aquella tierra que le había sido prometida. Mas la mayoría de los espías, de esos 12 que fueron, 10 de ellos, dice que esos reportaron que la tierra estaba habitada por gigantes y que era muy difícil de conquistar. Esta falta de confianza a la promesa de Dios provocó el desagrado divino y la ira de Dios. Así que Dios decidió que esa generación no entraría en la tierra prometida y que el pueblo tendría que vagar por el desierto durante ¿cuántos años, hermanos? Durante 40 años. 40 años. Hasta que esa generación muriera y surgiera una nueva generación que obedeciera y confiara en Él. Y lo más importante, que estuvieran dispuestos a tomar aquella tierra. El periodo de 40 años, entonces, hermanos, es visto como un tiempo de prueba, formación y purificación para el pueblo de Israel. Esos 40 años tuvieron un significado. Y le voy a decir algo, hermanos, el tema a lo cual nosotros vamos a ir incluyendo a nuestras vidas es que muchas veces nosotros aceptamos a Jesucristo, pero no sufrimos una transformación, o muchas veces sufrimos esa transformación, la cual nos lleva por situaciones tan difíciles que yo estoy seguro que aquí más de uno levantaría la mano y yo le puedo asegurar que me confirmaría que le han dicho: ¿y para qué te cambiaste de religión si antes te iba mejor? ¿Alguien de aquí no ha escuchado esa palabra? Sí, ¿verdad, hermanos? Por supuesto que la gente nos dice: es que te iba mejor antes en el mundo. Mira, tenías trabajo, estabas casado, tenías economía, tenías carro, hoy hasta pides prestado. ¿Y qué no dice ahí en la palabra de ustedes, en su Biblia, que hasta le vas a prestar?
que jamás pedirás prestado. ¿Dónde están todas esas promesas? El detalle, hermanos, es que nos sucede lo que le pasó a este pueblo, al pueblo de Dios. Dios había sacado a su pueblo de Egipto. La siguiente, por favor. Pero ahora tenía que sacar a Egipto de su pueblo. ¿Entiende esta afirmación? Dios había sacado a su pueblo de Egipto. Él los había liberado. Pero la tarea más difícil no fue haberlos sacado, sino haber desarraigado esas costumbres que ellos habían llevado. Esta afirmación nos refleja la idea, hermanos, que aunque los israelitas fueron liberados físicamente de la esclavitud en Egipto, todavía debían liberarse de las influencias y costumbres egipcias en sus corazones y mentes. Varios versículos bíblicos abordan la necesidad de una transformación interna después de la liberación externa, pues ellos habían sido testigos del gran poder de Dios. ¿Cómo fueron testigos este pueblo, hermanos? ¿De qué fueron testigos? ¿De qué poder fueron testigos? ¿Qué envió Jehová al faraón para decirle que dejara ir a su pueblo? ¿Qué vieron ellos? Algo sobrenatural. Hermanos, las 10 plagas. El haber visto eso ya era un hecho de saber el gran poder que tenía Dios. Aunado, cuando ellos ya sabían que no había salida, yo no me puedo imaginar, hermanos, hoy cosas tan simples que de repente nos hace crear una expectativa tan alta. No me puedo imaginar, yo creo que ahí me infarto, hermanos, al mirar, ver cómo el mar Rojo se empieza a abrir. Imagínense en este momento que ustedes van a San Francisco y empiezan a ver cómo se abre el mar, hermanos. ¿No sería algo impactante? Seguro que la gente, hasta los incrédulos, se hincan ahí. Pero ellos traían algo muy arraigado, hermanos. Y esto que ellos tenían arraigados es justamente una esclavitud interna. Fíjense, hermanos, hay un ejemplo que se usa mucho en la parte secular, cuando a la gente se le dice que está atada a cosas internas, hábitos, y se les pone de ejemplo un elefante, una metáfora de un elefante encadenado, y cómo las limitaciones mentales pueden mantener a una persona atrapada, incluso cuando las circunstancias cambian. Dice que cuando el elefante es muy pequeño, en una de las patitas le ponen una cadena y le clavan una estaca. Y su naturaleza del elefantito es de qué, hermanos? Al ser un animal salvaje, ¿cuál es su instinto? De salir y huir. Pero en el momento en el que él quiere huir, la cadena le recuerda que él es esclavizado. Y va pasando el tiempo, al grado que ese elefantito ya es un tremendo animal, lo que conocemos de los elefantes. Y este elefante, con la fuerza que él tiene, él podría solamente hacerle así a la cadena y ser libre. Pero ¿por qué no se va, hermanos? Porque en su mente quedó guardado el tema de que él estaba esclavizado. Y a pesar de tener las fuerzas para poder ser libre, esa limitación que se le fue dando desde pequeño lo hace poder no ver que él puede ser libre. Y así sucede con nosotros. El enemigo, en el transcurso de tu vida, él te ha dejado esa limitación. Y te dice: es que tú nunca vas a ser salvo, tú eres malo. He escuchado gente que me dice: es que Raúl, yo no puedo ir porque soy malo. Hay tanta maldad en mí que no hay forma de que Dios me pueda perdonar. Y le digo: eso es lo que el enemigo te ha querido engañar. Ese es el dardo, esa es la cadena que él te puso. Porque hay alguien que ya rompió las cadenas, hay alguien que ya vino a liberarnos, y ese se llama Jesucristo. ¿O no creen, hermanos, que él tenga ese poder? Pero es justamente, hermanos, esa limitación que nos hace
que mentalmente, por el engaño del enemigo, sigamos deteniéndonos a esas cadenas. Este ejemplo del elefante, hermanos, demuestra las creencias y limitaciones autoimpuestas para restringir nuestras acciones y nuestra fe. Aunque las circunstancias externas pueden cambiar la mentalidad y los términos espirituales, prácticamente nos hace difícil que podamos cambiar nuestros hábitos y costumbres. Nuevamente le insisto, hermanos, la sangre de Jesús derramada en la cruz rompió toda cadena de esclavitud, toda cadena de esclavitud al pecado. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos limpia completamente. Él no te deja una manchita. Él no te dice, bueno, te voy a perdonar, pero va a haber unos que no te puedo dejar ahí. Es que esos no te los puedo perdonar. El Señor te perdona todo. Pero cuando tú decides aceptarlo como tu Señor y Salvador. Pero siempre habrá una lucha, hermanos. Y esa lucha es la que tenemos interna con nuestro viejo hombre. Pablo dice, yo lucho todos los días y por más que me esfuerzo en hacer el bien o por hacer lo que debo de hacer, termino haciendo lo que no debo. Y le voy a decir algo, el Señor, hay algo que Él no acepta y es eso, hermanos. He escuchado mucho una frase que dice, el Señor es amoroso porque Él solamente odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Usted cree eso? ¿Lo ha escuchado? Bueno, yo creo que todos lo hemos escuchado, pero esta iglesia no lo cree. Nosotros creemos que el Señor, así como no acepta el pecado, tampoco acepta a la gente pecadora, a la gente que no quiere aceptar a Jesucristo, a la gente que reincide. Por eso tiene un lugar especial para todos ellos, a pesar que solamente lo dejó para Satanás, para la bestia y para el anticristo, para el dragón, para la serpiente antigua. El lugar del lago de fuego estaba únicamente para él, pero por la desobediencia de la humanidad, hermanos, y el engaño del enemigo, muchas personas le harán compañía. Entonces Dios también no tolera al pecador. Y se lo hizo saber al pueblo judío. El pueblo judío había sido liberado, pero ellos seguían siendo esclavos de la idolatría egipcia. Y Dios solo quería la adoración para él. ¿Dónde lo vemos? Ahí en el siguiente versículo, en Éxodo 20, 2:4 dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la tierra de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Señor o soy un Dios. ¿Qué, hermanos? Dígalo fuerte, Dios es celoso y Él solamente quiere la adoración para Él, hermanos. Nos los está dejando aquí. Te aclaro, te voy a liberar, te voy a salvar, pero quiero que toda tu adoración y agradecimiento sea para mí. Hermanos, esta declaración establece una relación entre Dios y el pueblo, recordando que su liberación de Egipto también implicaba un cambio en su adoración y en su lealtad. Porque muchas veces nada más queremos que el Señor sálvame de este problema. Ya el problemón en el que me metí, Padre, si tú me ayudas, te lo prometo. Ya salimos del problema y se nos olvida. Señor, dame trabajo, yo te prometo que cuando ya esté yo bien. ¿Y qué cree, hermano? Que le dieron hasta los domingos. Y entonces su promesa ahí quedó. En Levíticos 11:40 y versículo 45 dice, yo soy el Señor su Dios. Así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por la causa de lo que coman, de animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de aquí. Dios les está diciendo a su pueblo que deben de ser diferentes, santificándose y siguiendo las leyes que les ha dado. Hermanos, muchas veces en la calle, en los centros comerciales, en los lugares, la gente no se identifica quién es cristiano. Hay algo muy triste. Que
bueno que no está aquí mi sobrino. Él no es cristiano, él acaba de llegar a vivir a nuestra casa. Sus papás son católicos y él nunca ha tenido un encuentro o una cercanía con lo que hoy hacemos. Y él me dijo, tío, pues no, que son cristianos. ¿De qué, hijo? Es que la señora esa me dijo que soy un pecador porque ya no le quiero dar comida. Y pues a mí nomás aquí me dejaron. Y luego las señoras estaban peleando y todos agarraban la comida y se la arrebataban. Yo dije, pues que no son cristianos. Eso fue en la iglesia donde me tocó ir a servir. Y mi suegro aquí está presente que lo vivimos. Hace 8 días en el lago mi mismo sobrino me dijo, tío, hay unos muchachitos que no parecen cristianos. Y todavía me los encontré en la escuela y me amenazaron. Digo, pues le hubieras dicho, el domingo te acuso con tu pastor. Hermanos, ¿cómo nos identificamos? ¿Cómo se identifica usted? Porque en su vehículo atrás le ha puesto un pescadito. Y el pescadito significa que es usted cristiano, pero mientras ya le aventó las luces, le dio el cerrón del carro y todavía le bajó el vidrio y le hizo una seña de Dios te bendiga. ¿O porque lleva su Biblia? O porque sale de su casa y se lleva una Biblia, pero ve el bote de la basura del vecino caído y todavía le dice, vecino cochino, de veras, Dios lo reprenda. ¿Cómo te identificas? Porque eso es lo que sucedía con el pueblo de Dios, hermanos. Ellos seguían siendo esclavos de esas costumbres. El Señor le dice, pero no solamente apréndelas tú, también transmítelas. Estas palabras en Deuteronomio 6:7, el que sigue, por favor, hija. Dice, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes en todo momento. ¿Para qué, hermanos? Para que no solamente estos mandamientos fueran por esa generación, sino para todas. ¿Cómo se identifica tu hijo que es cristiano? ¿Cómo se da a ver afuera que él es cristiano? ¿Cómo nos decimos que somos diferentes, hermanos? Y eso es lo que necesitamos hoy entender y concientizar. Ezequiel 26 dice, aquel día levanté mi mano sobre ellos para sacarlos de la tierra de Egipto y para llevarlos a una tierra que había espaciado para ellos, donde fluye leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Hermanos, este versículo hace referencia al proceso de llevar a los israelitas a una nueva tierra, pero también implica un proceso de transformación y obediencia. Y hasta este momento usted dirá, bueno, hermanos, pues eso era el pueblo, pasó a ser el pueblo de Dios. Nosotros somos diferentes, vivimos bajo la gracia y bajo la gracia todo está perdonado. Sí, hermanos, así es. Jesús vino a este mundo, Él vino con tanto amor a salvar a la humanidad, pero da una especificación y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se ha dado cuenta que hoy mucha gente le dice Dios te bendiga? La pregunta es, ¿qué Dios? ¿Qué Dios es el que te está bendiciendo? Fíjense, hermanos, este tema de la transformación del pueblo de Dios se lleva a la actualidad, hoy a nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo, en donde muchas personas que han aceptado y han reconocido al Señor como su Salvador, deciden iniciar un camino, pero muchas veces ese camino puede llevar dificultades y a veces nosotros no les hablamos de eso. Por eso nosotros no le podemos decir a la persona, acepta a Jesucristo y tus problemas se van a acabar. ¿Los de ustedes se han acabado? Ay, hermanos, a veces hasta son más. Le podrían decir al pastor, pero pastor, usted es el ungido del Señor. ¿Cómo el Señor no envió a sus ángeles a agarrarle la motocicleta y a ponerlo ahí? Y entonces, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su Dios? El enemigo usa personas que quieran atacar eso. El Señor quiere, hermanos, transformarnos. Por eso cuando oramos,
que cuando usted cruce esa puerta hacia adentro, cuando usted la vuelva a cruzar, pero ahora hacia afuera, usted no salga como llegó, que usted salga transformado, que se lleve un mensaje, que se lleve una palabra y que esa pueda impactar en su vida diaria. Eso es lo que significa ser cristiano, un verdadero cristiano con integridad, que vivimos lo que predicamos, que vivimos lo que escuchamos y que si somos diferentes no es por nuestras fuerzas, sino es por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno de ustedes está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, que hermanos, pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Pero tenemos un acusador, tenemos a alguien que te odia y que siempre te va a estar diciendo: ay, ¿a poco porque ya vienes a la iglesia y ahora sí ya te sientes santo? Y luego, ¿y tu pecado, el que no has dicho? Ese es el enemigo, hermanos. Cuando usted le confiesa al Señor sus pecados, Él los perdona a todos. Hoy tuvimos un estudio y no me dio tiempo preparar el estudio porque hoy mi hermana Manuelita y mi hermana Juanita, ellas lo iban a dar. Y cuando lo empezaron a leer dije: Señor, eres tan grande que nada es coincidencia. ¿De qué hablaba mi hermana Manuelita? ¿Dónde está mi hermana Manuelita? ¿De qué habla? Dígalo fuerte para que lo escuchen allá. Que tenemos a un abogado, que tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros, que sí hay un acusador. Pero hermanos, el ser cristiano no nos implica o no nos libera totalmente del ataque de los pecados de nuestra carne. Y ahí veíamos tres tipos de pecados. Algunos que se hacen de manera inconsciente, porque los hábitos son acciones repetitivas que se hicieron una vez y que la única forma de que cambien es de que seamos disciplinados. Y para ser disciplinados, mis hermanos, hay que tener más contacto con nuestro Creador. Y esto se da solamente por la palabra de Dios, dedicándole ese tiempo, mis hermanos. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí el apóstol Pablo habla sobre el proceso de crucificar las viejas inclinaciones a nuestros deseos, hermanos. Lo que refleja un cambio interno necesario para vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. Tenemos que sacrificar. ¿Se ha dado cuenta que solamente usted sacrifica algo cuando le dan como un ultimátum? Usted va al médico, le dicen: tus triglicéridos, tu colesterol están hasta arriba, así que a partir de ahorita es verdura, es esto, y aunque usted no quiera, ¿qué hace? Lo toma. Pero libremente no lo hacemos. Si usted libremente le dejaran, para los que no somos tan sanos, ¿verdad? y vegetarianos, le ponen a usted un platillo con esos manjares y le ponen a usted una lechuga y luego simple, hermanos, pues usted dice: Señor, pues nomás tantito. Se da cuenta que esa es la disciplina que necesitamos tener. Efesios 4:22 y 24: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Hermanos, el contraste del viejo y el nuevo hombre. Cuando de repente me pongo en modo hombre mexicano, me dice mi esposa: ah, ya viene tu viejo hombre. Le digo: ya ahí viene el acusador o la acusadora. Pero es cierto, hermanos. ¿Se ha dado cuenta que usted desea hacer un cambio en su vida y de repente dice: pero ¿por qué? Al final de que soy cristiano, todos abusan de mí, de que voy a la iglesia, todos me ven la cara, pues ya se les acabó. Y ya regresó Juanito, el de antes, ahora sí, porque así hasta la gente me tenía miedo. Es el engaño, hermanos, es el viejo hombre, las viejas costumbres. Hoy tenemos que aprender a dirigirnos por medio del Espíritu Santo.
Pero eso no es fácil, hermanos. Se requiere que nosotros pongamos a practicar lo que está aquí. Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a las enseñanzas que les he transmitido. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hermanos, el Señor nos liberó del pecado, pero ahora literalmente somos esclavos de Él. Pero somos esclavos diferentes. Recuerden, hermanos, que hay versículos en donde había personas que les liberaban de la esclavitud y le decían: ahora ya eres esclavo, ahora puedes hacer lo que tú quieras. Y estas personas decían: ahora decido libre, si ya no soy esclavo, entonces ahora decido libremente vivir aquí y seguirte sirviendo. El Señor nos da cargas, pero dice que no nos da cargas que no podamos soportar. Y todo lo que hace en nuestras vidas es para edificarnos. Él nunca te pondrá una prueba para que tú te alejes más de Él. Él te pondrá una prueba para que tú te acerques más a Él. Él te pondrá en una situación en donde tú aprendas a depender de Él y no alejarte de Él. En Romanos 12:2, hermanos, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, la palabra del Señor enfatiza en la necesidad de una transformación interna, en lugar de conformarnos a las costumbres de este mundo. ¿Sabe que una de las situaciones más difíciles es muchas veces entender la voluntad de Dios? Porque cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, quisiéramos que Él nos respondiera tal y como lo estamos pidiendo. Y cuando Él nos responde, parece ser que Él nos está dando todo lo contrario a lo que pedimos. Por eso hay una frase que se dice: no le pida al Señor paciencia, porque cuando usted le pide paciencia, le va a mandar más personas que le van a fortalecer su paciencia. Mejor pídale sabiduría, pida amor. Y lo más importante, que Él tome el control de su vida y que usted entienda la voluntad. Le decimos a las personas, más cuando están celebrando cumpleaños: y que el Señor conceda los deseos de tu corazón. Pero si el corazón es engañoso, hermanos, ¿cómo le decimos que le conceda los deseos de su corazón? Le deberíamos decir que el Señor conceda tus deseos conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces aquellas cosas que el mundo nos da, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Él. Por eso es importante que no nos amoldemos. Todos queremos, nos dejamos llevar. Este país es un país consumista. Yo voy orando en el camino, voy pidiéndole al Señor, y de repente ya me pasó un Tesla y digo: Señor, y yo te pido que este carrito que hoy no quería arrancar, mañana, Padre, si tú lo permites, que sea eléctrico. Y hermanos, me lo concede, porque le tuvimos que pasar batería. Ya se volvió eléctrico, porque si no, no arrancaba. Señor, contesta lo que tú le pides. Hermanos, necesitamos entender la verdadera salvación. Aunque una persona pueda ser liberada de su situación externa, también necesita una transformación interna para vivir de acuerdo con los principios de Dios. Y qué mejor ejemplo de todo esto, hermanos, que la transformación que sufrió el apóstol Pablo. Tanto, hermanos, que cuando mandaron, y perdón, pastor, si me equivoco y me corriges, Ananías fue el que fue a orar por él. No quería ir, hermanos. Imagínense que ahorita te dicen, hermano Raúl, váyase a orar por el que anda matando cristianos. No, pues vaya usted, pastor. Si como voy, es al primero que se va a ejecutar va a ser a mí. Hermanos, no quería ir. Y todavía se acercó, y como con desconfianza. Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia.
No crean que Pablo llegaba así. Ay, a ver, ¿quién de aquí son cristianos? A ver, los cristianos se vienen para acá. Voy a hablar con ustedes. No, hermanos, violentamente dice que los arrastraba fuera de las sinagogas o de los lugares donde estaban reunidos. Era alguien a quien le temían. Por eso cuando usted encuentra una persona que usted sabía el tipo de vida que llevaba, dice, no lo puedo creer. Los testimonios que nos dan, pastores que nos han dado su testimonio, y uno dice, wow, verdaderamente es increíble la transformación, pero no solo la externa, sino lo más importante, la que viene de lo más profundo de nuestro corazón. Dice en su carta a los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo, ¿qué, hermanos? Y ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora yo recuerdo que no solamente soy yo, sino es todo el testimonio, lo que el Señor ha hecho por mí, y la responsabilidad de poder llevar ese evangelio en mi vida. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo como, ¿qué, hermanos? Como basura. Y le voy a decir una cosa, hay una versión que lo dice todavía más directo. Dice, todo aquello que yo tenía como bueno, ahora lo considero como basura para ganar a Cristo. Hermanos, este versículo muestra el valor que Pablo le da a su relación con Cristo sobre todas las demás cosas en su vida. Es increíble, hermanos. Cuando él dice, yo podría tener, yo podría ser, si hablas de judío, judío, si hablas de circuncisado, circuncisado al 8º día, conocedor de la ley, conocedor de la ley. Dime, barajéamela, Juan Camaney, lo que tú me preguntas yo lo sé, pero eso ahora todo lo doy por pérdida. Porque ahora solamente mi valor está en Jesucristo. Y es, hermanos, en donde viene la humildad. Estos versículos, hermanos, capturan la esencia de la transformación y el enfoque espiritual de un verdadero cristiano al que todos deberíamos anhelar. Es eso justamente, hermanos, lo que debemos de entender como el estandarte de del cual o por lo cual nos llamamos hijos de Dios o cristianos. Póngase de pie. Mis amados hermanos, en conclusión de esto que acabamos de leer, de estos versículos, comúnmente no uso muchos versículos, pero hoy quise, y el Señor puso principalmente en mi corazón, el compartirles evidencias. Muchas personas dicen, pero ¿en dónde está en la Biblia? ¿Pero dónde dice? La Biblia dice que el Señor es un Dios celoso, que Él te ha liberado, que Él hoy te ha hecho libre, que tú ya no necesitas seguir cargando, que tú ya no dependes del alcohol, tú ya no dependes de las drogas, tú ya no dependes de un buen trabajo, no dependes de un resultado médico, que hoy solamente tú dependes de Jesucristo. Pero que necesitas entender que hay un proceso por el cual Él quiere llevarte. Y en ese proceso el pueblo judío desertó. Luego llegó la noticia de que había gigantes en aquella tierra prometida. ¿Qué dijo el pueblo? Juntemos, hagámonos capitanes y que nos regresen. A Moisés le gritaron y le dijeron, estábamos mejor, por lo menos ahí comíamos carne. Increíble. Y el enemigo quiere hoy, hermanos, miles de años después, sigue con el mismo engaño. Estabas mejor. Por lo menos es lo que te vas a llevar. Mira, te vas a morir y no te vas a llevar nada. Aunque sea, llévate eso. El gusto, la satisfacción, lo que tú has logrado con tus fuerzas. Yo no conozco, hermanos, su lucha.
pero Dios sí. Y hoy es deseo de mi corazón, de lo que el Señor pone en mí, que usted le entregue a Él, que aprendamos a depender solamente en las fuerzas de Él, que todo lo que hoy está obstaculizando, lo que está obstruyendo, lo que le está estorbando, lo que no le permite que viva una vida plena en Jesucristo, hoy le entregue en fe. Muchas veces es deudas, otras veces es miedo. Es una naturaleza, todos le tenemos miedo a la muerte. Usted hoy podrá decir, no, hombre, ¿cuál miedo? A mí lo que digan, no. Cuando usted está en el hospital, cuando usted está recibiendo un resultado, cuando ve que sus fuerzas ya no son las mismas y cuando usted ya no sabe, porque usted desconoce qué es lo que le espera después, por supuesto que hay temor. Lamentablemente vivimos un tiempo en el que para poder estar seguros tenemos que ser como aquel apóstol, como aquel discípulo que dijo, yo necesito tocarte para saber que sí fuiste tú el que se crucificó. A ver, déjame meter mi dedo en esas heridas que dejaron los clavos, porque hasta no ver y no tocar, entonces no te puedo creer. Y hoy queremos solamente cuando usted lo tiene físico, entonces usted cree que Dios es verdadero. Cuando Él le libra del accidente, usted dice, el Señor me acaba de librar. Pero mis hermanos, cuando tengan la oportunidad de ver de cuántos accidentes el Señor no los libró, ustedes van a decir, wow, increíble. De cuántas enfermedades, de cuántos ataques, de cuántas maldiciones que usted hoy no mira, pero que el Señor ha enviado ángeles para guardarlo. El mismo Señor Jesucristo, por ese amor, hoy tenemos que dar el paso de fe. Yo no sé qué es, hermanos. Yo sí sé que es lo mío y Dios sabe. Él conoce mi desierto. Yo le voy a pedir que oremos y que usted en ese desierto al cual el Señor lo ha llevado, ahí en ese desierto entréguele todo para poder creer firmemente que usted va a renovarse, no con sus fuerzas, sino con las fuerzas que Él le ha dado. Eso que no le ha permitido, eso que muchas veces estamos aquí, pero mi mente está pensando, sí te creo, Señor, pero aún así tengo que salir mañana y esforzarme. Sí te creo, Padre, pero tengo que ir a tomarme los medicamentos y hacer todo esto. Y no está mal, tiene que seguir las restricciones. Pero eso no es cuando usted lo hace por obediencia. Eso es cuando usted depende exclusivamente de ello. En este desierto necesitamos pedirle al Señor que eso que hoy nos está obstaculizando, que esos hábitos que no nos permiten estar en esa plena comunión con Él, Él ya murió y Él ya lo venció. Que hoy si usted se lo puede entregar y poder salir como se lo dijo justamente Jesús mismo a esta persona que le increpaba. ¿Cómo es posible que tienes que nacer de nuevo? Y le dijo, no me vas a poder entender, pero usted hoy sí entiende que es ser una nueva criatura. No es que no vamos a pecar, hermanos. No es que usted no va a salir y va a tener el choque con esas viejas costumbres. No, es que ahora usted sabe que usted lleva a alguien que le va a apoyar, alguien que le va a dar fortaleza, y que el Espíritu Santo, cuando usted esté a punto de caer en esa tentación, usted diga, Señor, yo ya te lo entregué. Entonces ahora confío plenamente en ti, que tú no mandas tentación, tú no tientas a tus hijos, tú estás para ayudarnos. Hágalo hoy. Dese ese paso de fe. Levante usted su mano y ahí en silencio, no necesita declararlo en voz alta. Ahí en silencio, usted no con la intención de hacer nada místico, porque esto no es místico. Usted incline su rostro por reverencia al Señor. El cerrar los ojos es solamente que nada nos distraiga, pero no es nada místico, no es nada mágico. El verdadero milagro emana del corazón de Jesucristo y lo envía por medio del Espíritu Santo para transformarlo.
Así que usted no necesita seguir estos pasos, solamente es para que no le distraiga nada. Y para que no haya ninguna distracción y desde lo más profundo de su ser, usted hoy le entregue ese pecado, ese hábito, ese temor, esa distracción, eso que no lo ha dejado crecer espiritualmente. Eso que usted sabe que le ha impedido poder tener una relación más íntima con Jesucristo. El poder orar y salir totalmente transformado porque usted sabe que le está hablando a un Dios vivo. Porque hoy usted le está confesando a su Padre que usted ya no puede más, que hoy llegó al límite, que hoy ha entendido que ya no es con sus fuerzas, que a partir de este momento eres tú, Jesucristo, que lleva mis cargas. Y no porque te lo exijamos, porque no somos nadie para pedirte algo, es porque nos apegamos a tu gracia.